Bien, amigos, vamos a continuar con el matutino de Cananga. Hoy tenemos un invitado especial, un hombre que familiar, no voy a mencionar la familia, pero Onofre Rojas es un hombre que ha hecho camino al andar, político ducho, un municipalista, un político fino, tiene la cara de muchachito todavía, pero ya tiene su tiempo en esto. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por esa introducción tan gentil. Estoy a la orden de ustedes. Onofre, estamos estrenando un gobierno. Digo estrenando porque el presidente Luis Abinader cumplió un año ayer, 16 de agosto. Y no pudo presentar sus memorias ese día por razones obvias. Esperábamos una tormenta, un huracán, no se produjo. Sin embargo, en el día de hoy presentará su memoria. Nos gustaría que, como miembro de la dirección de la Fuerza del Pueblo, nos hiciera una breve evaluación de cómo tú ves de las luces y sombras del presidente Luis Abinader. Sin el ánimo de influir en tu opinión, creo que él ha hecho lo que él ha podido dentro de las circunstancias. Adelante. Bueno, Fuerza del Pueblo emitirá una opinión integral sobre este tema a partir de lo que sea la misma alocución que pueda dar el presidente, tal como tú lo has anunciado. Concuerdo con el hecho de que el presidente Abinader le ha tocado un primer año extraordinariamente difícil, dificilísimo para cualquier presidente, como ha sido muy difícil para el país y para el mundo. Estamos todavía bajo los efectos de la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias la ha estado viviendo el mundo. Una crisis sanitaria mundial que generó esta pandemia ha traído, por supuesto, consecuencias en el orden económico. Es decir, la crisis sanitaria se ha traducido en múltiples elementos de crisis económica e igualmente también en una crisis de carácter social, porque demasiadas personas han tenido que ir al desempleo, muchos empleos que no han podido ser recuperados, áreas económicas que todavía no han sido exactamente. Y estos incluso ahora se corona con, digamos, tenemos una nueva situación con el tema de la peste porcina africana. Sí. Tenemos ahora la situación de Haití con el terremoto que viene a revivir una situación catastrófica que vivió el vecino país en el 2010. 11 años después se produce un fenómeno que, dada la vulnerabilidad de Haití, es decir, siempre los fenómenos sísmicos normalmente causan mucho desastre, pero es bueno decir, pero causan mucho más desastre donde las poblaciones son vulnerables en cuanto al tipo de suelo en que se edifican los edificios, las viviendas, en cuanto a la calidad de esas viviendas, en cuanto al ordenamiento del territorio, etcétera. Son muchas las variables que influyen en esto, pero sin duda alguna que esa situación afecta aún más el país. Es bueno decir que en la otra oportunidad se presentó una situación similar y el primero que fue el presidente Fernández.
Así es. Son tan, perdón, eso lo dice Darío Cuba, no Onofre, son tan mal agradecidos que el presidente Fernández entonces después vuelve a ayudar también y le entran a tiro y a pedrar. Después el presidente Fernández le hace una universidad para educarlo y también le pagan mal. O sea, hay cosas que uno dice, Onofre, honestamente, dice, son nuestros hermanos, tienen dificultad, pero a la larga como que se le olvida. Sí, ese es un tema, digamos, para no quizás desviar la atención de la pregunta, que lo podríamos tratar como con más calma, porque es un tema muy complejo y con unas raíces históricas muy profundas, muy hondas, que habría que analizarlo en toda su profundidad. Pero yo entiendo que el presidente Luis Abinader, como tú has dicho, yo creo que él está haciendo un gran esfuerzo, está procurando, entiendo yo, hacer las cosas lo mejor posible. Creo que en general, aunque han habido múltiples debilidades en el manejo de la pandemia, pero en general se han venido siguiendo las recomendaciones de diferentes organismos y también hay que señalar que considerando también lo que ha sido la oportuna cooperación de China, la República Dominicana puede hoy exhibir el nivel de vacunación que ha logrado, porque en su momento, recuérdese que ninguna de las farmacéuticas con las cuales el país había contratado respondieron en el momento. Eso, o sea, prácticamente dejaron el país al desnudo en ese campo, y yo pienso que la actitud de China ha ayudado mucho en eso, pero al mismo tiempo considero que el gobierno luego procuró buscar diferentes alternativas con el tema de la vacunación, y es algo que también debe saludarse, no sin dejar de reconocer entonces que han habido múltiples debilidades en el manejo de la pandemia y en el problema estructural de la salud pública del país, porque es que nosotros tenemos un enfoque equivocado en materia de salud pública. O sea, la República Dominicana tiene que ir hacia un modelo de salud que jerarquice adecuadamente lo que son las grandes líneas de intervención en salud. ¿Cuáles son las grandes líneas de intervención en salud? Son 3: atención médica, prevención de las enfermedades y una tercera línea o primera línea, promoción de la salud. ¿Qué es lo que pasa? En la República Dominicana se ha mantenido el concepto de que la atención médica es la salud pública. No, la atención médica es un componente de las líneas de la salud pública. Es un componente, pero prácticamente el presupuesto nacional está orientado fundamentalmente a la atención médica. La prevención de las enfermedades es algo que hay que ponerle mucho más atención. Y lo mismo, para no, digo lo mismo para que no nos quedemos en un solo tema, nada más lo enuncio. La promoción de la salud debería estar en un lugar muy distinto. ¿Por qué? Porque el concepto de promoción de la salud, que mucha gente lo confunde con hacer una campaña de educación médica, ciertamente eso es parte de un concepto de promoción de la salud, pero es entender que promover la salud lo que significa es que la gente entienda que puede estar mucho mejor de lo que está. Nosotros 3 estamos acá, creemos que estamos sanos, pero no nos ocupamos de entender que podríamos estar mucho mejor de lo que estamos si
aplicásemos hábitos y estilos de vida saludables. Entonces, eso ha estado, es decir, todo eso abarca un concepto general que se llama, unas estrategias generales que se llaman las estrategias de atención primaria en salud. Usted oye hablar muchísimo en el país de atención primaria en salud y muchas veces los mismos que están hablando no entienden el concepto de las diferentes estrategias que implica la atención primaria en salud, lo cual podría evitar muchísimo de todos esos problemas que nosotros hemos tenido en el manejo de la COVID, donde hay un sistema de atención primaria en salud. Usted puede, viene una epidemia y usted puede decidir comenzar a buscar, a detectar los casos, una búsqueda activa de casos para aislar si es un brote, ese brote, aislar la posibilidad de una epidemia, pero no tenemos las cosas organizadas para eso. Fíjese que en este país las llamadas unidades de atención primaria en salud prácticamente fueron cerradas durante la pandemia, sí, y apenas se está en un proceso de recuperación. Es decir, cuando vieron haber estado permanentemente no, lo más importante, entonces, realmente eso hay que revisarlo. Yo creo que la política en materia de educación, es decir, yo creo que hemos cometido muchos hierros con el manejo de la situación de la educación y necesariamente el país también que ya adoptó el tema de la inversión del 4% del PIB en la educación. Esto tiene que ser mucho mejor aprovechado. O sea, no podemos introducir, digamos, ese criterio de que un nuevo gobierno significa que hay que cambiar todo el personal de las entidades, y eso yo creo que está haciendo mucho daño a nivel general, no solamente en educación. En educación ha pasado, pero está pasando en muchas otras áreas. ¿Y qué es lo que resulta? Que un país no puede avanzar adecuadamente si usted no va acumulando en capacidad técnica, acumulando en recursos humanos calificados, acumulando en el uso adecuado de las tecnologías que usted tiene a su disposición. Entonces, yo creo que por ahí, es decir, hay una brecha muy seria y que Luis Abinader debería revisarla con el suficiente tiempo. ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, ha venido el tema de la peste porcina africana. No tenemos claridad de cómo esto entró, cuándo entró, las mediciones. Tiene que haber un sistema de vigilancia epidemiológica en materia del cuidado de la pecuaria, es decir, esto necesita. Yo he preguntado, no sé actualmente cuál es la situación de un centro que tenemos en el país que se llama el LAVECEN, el Laboratorio Veterinario Central, que es donde han estado los científicos y está el equipamiento para poder ayudar a mantener unos sistemas de vigilancia sobre este tipo de problemática. Entonces habría que ver qué ha pasado con esto. No hemos podido dar una explicación contundente al respecto. Entonces, bueno, lo mismo, como digo, de alguna manera ha pasado con muchos, digamos, técnicos a nivel del sector educativo, que lo hemos venido preparando precisamente para poder mejorar los niveles de la educación en el país. En materia de políticas sociales, yo creo que hemos innovado muy poco. Yo esperaba que, porque Luis ha definido su gobierno como el gobierno del cambio, entonces esperaba cambios más profundos en materia de las políticas sociales y los programas sociales. En cierta medida he visto más un cambio en la etiqueta. Entonces, la etiqueta es muy fácil cambiarla, pero digamos el envase
y el contenido de ese envase realmente es lo importante. Es allí donde usted se da cuenta de qué tanto ha cambiado o no una situación. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una gran cantidad de instituciones en el sector social que manejan programas, pero de manera fragmentada. Los programas sociales, yo creo que precisamente a partir de lo que he señalado, de las grandes dificultades, de que tenemos tanta gente que no ha podido recuperar sus empleos, que los que eran vulnerables hoy son más vulnerables que antes, cada vez más lo que se llama el sistema de protección social de un Estado, es decir, tiene que funcionar, digamos, eso tiene que ser una prioridad, porque los más vulnerables, los más pobres, no resisten las situaciones, es decir, la misma crisis ha conllevado, cosa que debo aquí destacar, que en el tema, por ejemplo, de los alimentos y la seguridad alimentaria, la Fuerza del Pueblo, desde junio del 2020, entregó al país un documento contentivo de la situación que teníamos y cómo esto se proyectaba y las dificultades que podían venir. Yo creo que en esto hubo también, no hubo la previsión necesaria y entonces hemos tenido todo el tema de los incrementos de precios en productos de primera necesidad, en productos que son de la canasta básica familiar. Incluyendo el pollo, que es una locura, una preocupación. Por supuesto. El presidente Fernández se pronunció y un pronunciamiento puntual. No, pero es que no puede ser. Sí. El precio que ha llegado el pollo, sencillamente, no puede ser. Entonces, digamos que son esos algunos de los aspectos que evidentemente el gobierno dominicano debería revisar, porque nosotros como Fuerza del Pueblo, quiero volver a recalcar esto, nosotros hemos decidido hacer un cambio en el estilo de hacer la política y en el manejo de un partido de oposición. Somos un partido que apenas estamos naciendo, pero consideramos que la oposición política tiene que ser una oposición responsable, tiene que ser una oposición que señale aquellos asuntos que afectan los intereses de las grandes mayorías, pero que al mismo tiempo pueda presentar opciones. Es decir, no se trata de usted comenzar y hacer tierra arrasada, no, se trata de que las organizaciones políticas del país, como los entes que se supone que son los orientadores de la sociedad, que son los que deberían contribuir en la conducción de los asuntos nacionales, tienen que actuar con mucha responsabilidad, con mucho, vamos a decir, con mucha firmeza en cuanto a, digamos, la calidad de lo que se dice y de lo que se propone, porque en definitiva todos los errores, todos los asuntos que no se manejan adecuadamente, definitivamente quien paga los platos rotos es la mayoría de la población. Sin lugar a duda, Onofre, que un político tan ducho como tú nos da la oportunidad de hacer programas por temas separados. Sin embargo, no podemos desaprovechar la oportunidad, porque tú tienes conocimiento profundo en cada tema. Un tema que mencionaste de soslayo tiene que ver, porque la pandemia nos trazó la pauta de la vida, ¿no? Así es. Hay gente que habla de que el año escolar se recuperó, que no se perdió tiempo. Hay otros que dicen que no sirvió de nada. Hay otros que plantean que bueno, que algo se hizo. ¿Qué cree Onofre Rojas? Porque cambiar de golpe y porrazo la presencialidad por ver los programas a distancia,
En el año 33, 1933, en Inglaterra, se utilizó mucho esa metodología. En el año 45 o 49, en Alemania también se utilizó mucho esa metodología, pero fue eliminada. Solamente quedan las grandes universidades que volvieron nuevamente a retomar esa metodología de la educación a distancia, pero ya para adultos comprometidos con su desarrollo. ¿Cuál es tu evaluación de este año escolar? Bueno, habrá que buscar un nivel de medición sobre los indicadores de aprendizaje, pero evidentemente que salta a la vista que, digamos, las limitaciones que tienen estos sistemas de educación a distancia, especialmente cuando no se tiene también la preparación para asumirlos, pero naturalmente la pandemia no le avisó a nadie. Así es. Y era necesario buscar alternativas. Yo creo que el intento que se hizo era necesario hacerlo. Naturalmente, lo que sucede es que se podía hacer de otra manera. Nosotros siempre pensamos que no había por qué aplicar medidas digamos únicas en el país. Siempre en materia de la pandemia tú puedes digamos focalizar acciones. Por ejemplo, hay muchas zonas del país que digamos la presencia del virus ha sido muy irrelevante incluso. Entonces no es lo mismo que tú puedas desarrollar un nivel de presencialidad en una zona donde los contagios son ínfimos a una zona de alta contagiosidad. Entonces, yo creo que eso debió de alguna manera de diferenciarse. Lo otro es que también el sistema educativo nuestro no estaba preparado para la virtualidad. Pero bueno, hay que reconocer que se ha ido aprendiendo en el camino. Igualmente también, esta es una lección, creo yo, aprendida, que por el hecho incluso de que se vuelva a la normalidad, que se vaya volviendo a la normalidad, no quiere decir entonces que tú no puedas hacer uso de las ventajas que te presentan las tecnologías de la información y la comunicación hoy día. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue poner en escena una serie de instrumentos que estaban a la disposición, pero que sin embargo no lo utilizábamos con la amplitud necesaria. Entonces, yo creo que en esto hay que abrirse también. Yo siento que una de las cosas en la que incluso falló el gobierno al principio y todavía, es decir, fue en poder escuchar más, en dialogar más. Nosotros teníamos una propuesta integral, la hicimos, se la hicimos al ministro de Educación, pero se asumió como algo formal, como algo bueno. Recibimos la propuesta, pero frente a cosas como esta, nosotros en Fuerza del Pueblo tenemos un equipo de educadores muy calificados, muy calificados. De hecho, Fuerza del Pueblo tiene el único centro de pensamiento que hay hoy día en República Dominicana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Sí, pero hablando de la educación, la compañera Josefina Pimentel, que fue ministra de Educación, sé quién es, tiene un equipo excelente, un equipo con una gran capacidad, y se elaboró todo un programa. Todo un programa de alternativo en materia de educación. Entonces, eso no era para despacharlo con un simple no. Eso son asuntos para ser discutidos a profundidad. Pero lo mismo pasó con la parte de salud pública. No hemos mantenido haciendo propuestas en la parte agropecuaria igualmente. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender en el país es que somos un país
Y aunque hayan diferentes fuerzas políticas, aunque hayan diferentes formas de pensamiento, hay diferencias en sectores sociales, hay diferentes intereses, pero hay que aprender a reconocer los intereses y también a reconocer las diferentes opiniones, que un gobierno siempre puede utilizar lo que más le convenga al país. Nos quedan 8 minutos, pero nos quedan también temas que son pesados. Uno de ellos es la reforma fiscal, que hay algunos economistas que dicen que es inoportuna, hay otros que dicen que sí, que hay que hacerla por obligación, y nos queda también, que a lo mejor será objeto de otra entrevista, la mancomunidad y la municipalidad, porque la verdad es que se ha complicado la situación de la municipalidad. En el sentido, yo lo veo de la siguiente manera: en la ley 176 se separa el Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo, porque antes había, igual que yo, tú lo sabes, una sola alcaldía para todo ese territorio. Sin embargo, ahora resulta que hablan del Gran Santo Domingo. Ajá, ¿cuál es el Gran Santo Domingo? No, que es el distrito de la provincia. Yo no quisiera entrar ahí porque es un tema largo. Sí. Yo prefiero que nos quedemos reforma fiscal, porque a la verdad que reforma fiscal en este momento, a mi juicio, no soy economista, pero tú eres un hombre de Estado, tienes una visión diferente a la mía. A ver, ¿cuál es tu opinión? Porque reforma fiscal ahora, en donde no ha habido una recuperación económica, en donde hubo una reclasificación empresarial. Esta empresa, por ejemplo, era una empresa pequeña o mediana, pero ahora resulta que con la clasificación cayó en micro. Esta empresa, como hay muchas como esta, que una costurera y una persona que pega botones están iguales, con la diferencia que esta empresa paga impuestos, formalizada y todo lo relativo frente al Estado dominicano, y una costurera no, pero son micro, porque no se toma en cuenta ni la inversión, ni cómo influye, ni cómo incide una empresa como esta, que es a nivel global, a nivel nacional e internacional, y que tiene una cobertura total. Caramba, yo digo, es injusto, pero ya está hecho, porque eso lo hicieron los empresarios y lo hizo el gobierno. Entonces hay que quedar boca callada. Pero encima de eso hay que seguir pagando igual los anticipos, el impuesto, hay que tener un mínimo de empleados, todo lo demás. Entonces nos castigan igual, nos castigan como grandes, pero nos manejan como chiquitos. Reforma fiscal. Bueno, en su momento alguien le preguntó sobre este tema al compañero Leonel Fernández. Ajá. Y muchos quisieron decir que él estaba como incitando a una especie de rebelión en la República Dominicana, porque él dijo más o menos lo siguiente: si introducimos el tema de la reforma fiscal en medio de esta pandemia, o sea, la República Dominicana, como otros países, pudieran estallar en llamas. Y lo que se ha visto en América Latina, con toda una serie de reformas, y además vamos a decir así, el desgaste que se viene exhibiendo en el modelo neoliberal clásico que se aplicó en múltiples países. Sí. Ejemplo, tenemos las enormes movilizaciones que ha habido en Chile para la reforma de la seguridad social. Es decir, fue el ejemplo y la aplicación de la política neoliberal en materia de seguridad social. Estalló las calles. Que aplicó Chile, sí, como un modelo. Esto se tenía como una panacea. Sin embargo, con el tiempo, el pueblo chileno pudo darse cuenta de la gran estafa que en gran medida significó la reforma de la seguridad social en Chile. Y hemos visto cómo han estallado las movilizaciones populares en Chile, y hasta tal punto que
esto, bueno, ha tenido sus consecuencias también de carácter positivo. ¿Por qué? Porque esto ha traído una recomposición en Chile y hasta tal punto que ese país ha entrado incluso en una constituyente de carácter popular para renovar las estructuras del Estado chileno. Hemos visto las protestas en Colombia, masivas, por las medidas impulsadas por el presidente Duque, y cómo esto ha unificado una gran parte de los sectores populares colombianos. Entonces, se pueden mencionar muchos otros ejemplos, pero la República Dominicana, al momento de plantearse este tema, tiene que ser muy cuidadosa. ¿Por qué tiene que ser muy cuidadosa? Porque precisamente, a menos que no apliquemos una, pretendamos hacer una reforma progresiva, colocar mayores niveles de restricción, nuevas cargas para los sectores que menos pueden y para las clases medias que no aguantan más. Es decir, esto traería consecuencias que nadie podría predecirla, y por tanto nuestro llamado es que un asunto como este sea visto con toda la ponderación y con toda la la reflexión y la serenidad mayor posible. Bueno, sería quizá muy cuesta arriba que el doctor Onofre Rojas esté en este espacio, y nosotros con una declaración de Orlando Jorge Mera, que cumple hoy 21 años el Ministerio de Medio Ambiente de la Ley 64-00. ¿Qué cree el doctor Onofre Rojas que ha faltado para que el Ministerio de Medio Ambiente real y efectivamente de contraste con toda la problemática medioambiental que hay en la República Dominicana, tanto con los desechos sólidos como con el calentamiento global, que no vemos una lucecita que pueda traer contraste a una tranquilidad? Bueno, ese sería entonces, porque esa es la pregunta del siglo. Sí, y tiene 2 minutos. Y ese es el tema, pero definitivamente, es decir, hay que cambiar de manera radical el enfoque. O sea, definitivamente con los enfoques que hemos tenido no vamos a llegar muy lejos. Y la situación no solo de la República Dominicana, del planeta, la situación de nuestra isla. Estamos viendo, señores, todos estos fenómenos, peste porcina africana, sismos, pero tú te vas al tema del agua, la tensión, el estrés hídrico que hay en esta isla es altísimo. Una bomba demográfica, la isla de Santo Domingo, con 23 millones de habitantes en 75,000 kilómetros cuadrados. Las demandas de agua de esas masas poblacionales son muy altas. Los usos del agua son cada vez más intensos, pero no se trabaja al mismo tiempo con la recuperación del bosque, con la protección de las cuencas hidrográficas, con la atención al sistema costero marino. O sea, hay que entender definitivamente, hasta que no se entienda que la base, y en mi criterio, la base de cualquier modelo de desarrollo que usted quiera implementar, es decir, si no tiene como fundamento el cuidado, como le llama Leonardo Boff, de la casa común, la casa de todas, exacto, que es la tierra, que es el medio ambiente en sentido general, es decir, no hay ninguna posibilidad de desarrollo, y
todo lo contrario, o sea, las amenazas que se ciernen sobre la humanidad de continuar por el camino que se va son apocalípticas. Gracias, hermano. Sinceramente, muchas gracias. El hermano Cola tendrá que invitarte el próximo miércoles porque se nos quedó municipalidad, que es un tema para un solo programa, se nos quedó medio ambiente, que solamente hiciste el intro, pero hay un tema que, a pesar de estar en el siglo XXI y los esfuerzos que han hecho algunas personas, representa un verdadero dolor de cabeza que yo pensé que en esta época debe estar resuelto: el manejo y disposición de los desechos sólidos. Wow. Imagínate tú, son temas que tú dominas. Bueno, Y que lo ha trabajado, de manera que comprometido para el próximo miércoles. Yo espero que ustedes me van a hacer un contrato de servicios. No, nosotros lo vamos a hacer una compensación, como es difusión y colocación, ¿verdad? Okay. Entonces hacemos la fusión. Ok, perfecto. Gracias, hermano. No, gracias. Te agradezco que hayas venido. Gracias. Saludo al presidente de la Fuerza del Pueblo. Dígale que Darío Cuba existe y que estamos a su orden aquí en Cananga Televisión. Perfecto, así será. Don Miguel Cola, Muchas despida gracias. su programa. Bien, para mí es un honor, un privilegio que Dios me haya dado esta oportunidad de estar en el centro de dos personas con tanta capacidad y tanto talento, y que han sabido de una forma u otra construir un legado y quieren dejar un legado positivo a la humanidad y a su familia. De esa manera exhortamos a todos los jóvenes de la República Dominicana que se enfoquen y que puedan aprender y ir aprendiendo de estos conocimientos que tienen estas grandes personalidades de la República Dominicana. Pues no queda más tiempo, sería hasta mañana si Dios lo permite, y gracias por su sintonía. Vamos.